Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que se acuerden de mí. Me llamo Flavia, trabajo en el Parque Nacional Los Glaciares en el área de educación ambiental. Hoy vamos a hablar de las características de las plantas nativas, las plantas que tenemos en el Parque Nacional y en los alrededores. Son seres vivos también, no se mueven tan rápido como los animales, pero hoy vamos a ver algunas diferencias que tienen. También vamos a hablar de cómo florecen, cómo se reproducen, cómo dispersan sus semillas, por ejemplo, y algunos secretitos que tienen las plantas para sobrevivir. Primero tenemos que saber que las plantas las podemos dividir en plantas grandes, medianas y chiquitas, los árboles, los arbustos y las hierbas. Vamos a empezar con los árboles. ¿Qué necesitan los árboles para vivir? Agua. ¿Y dónde la vamos a encontrar en esta zona? En la montaña, donde llueve más. Los árboles tienen la característica de tener un tronco principal. A veces salen ramas de él, pero tiene un tronco único principal. Y cuando hay muchos árboles, en esta zona forman el bosque. A los arbustos los podemos reconocer porque son más pequeños, más bajos que los árboles y están ramificados. Tienen no un tronco, sino varias ramas principales que salen de la tierra. A veces las ramitas no se ven porque están tapadas por las mismas hojas. Cuando vemos un grupo de arbustos se llama matorral. En la estepa no hay árboles, porque con tanto viento los árboles se caerían. Entonces, ¿qué hay? Arbustos y hierbas. Un arbusto que seguramente ustedes quizás conozcan o en casa también es la paramela. Es un arbusto bastante ramificado que tiene un olor, un perfume muy particular. Es aceitosa la hoja y tiene un perfume muy rico. Las hierbas no tienen ramas, no tienen madera, no tienen tronco. Tienen el tallo muy finito, muy delicado. Esperan que llueva un poquito para crecer y salir, florecer, reproducirse y tirar sus semillitas. Hay una hierba que está por todas partes. Yo no sé si ustedes los conocen. Es nuestra hierba. El pasto nuestro se llama coirón y tiene esa forma de penacho que ven ahí. Tiene que soportar el sol, el viento. Entonces, como en la tierra hay pocos nutrientes, lo que hace es vivir separado del resto de sus hermanos. Las hierbas están en el bosque y en la estepa. Son todas plantitas chiquitas. Y ahora sí, vamos a hablar de la reproducción de las plantas. Sabemos que los animales pueden correr, caminar, volar, nadar, algunos reptan. Los animales corren porque tienen que escapar de un predador, caminan grandes distancias para buscar alimento o para conocer nuevas novias, para reproducirse. ¿Y las plantas cómo hacen? Tienen ayudantes. Las plantas polinizan sus flores y dispersan sus semillas y sus frutos con ayudantes, con la ayuda del viento, con la ayuda de insectos, con la ayuda de aves, del agua, también, por ejemplo, de los mamíferos. Todos ayudamos. Pero ¿qué es la polinización? Es fácil. Es cuando una flor necesita transportar su polen a otra flor para que ahí se transforme en semillas y frutos. Para eso necesita ayuda. Por ejemplo, en el bosque, ¿cómo hacen los árboles? ¿Sabían ustedes que los árboles tienen flores? Nuestras lengas, nuestros ñires, nuestros guindos, tienen flores. Las flores, por ejemplo, son como campanitas que cuelgan. Para ser polinizadas necesitan la ayuda del viento. El viento mueve las campanitas y se dispersa el polen. Y también hay plantas que necesitan la ayuda de insectos. Por ejemplo, el calafate. Tenemos pocas abejas, pero ¿saben quiénes son los verdaderos ayudantes de las flores? Las mariposas, las moscas como esta, que está cargada de polen en todos los pelitos. Se va volando a otra flor y los deja. Es una repartidora. Por eso cuando vean una mosca que molesta, no la maten, es importante para nuestras plantas. Otra flor
que es famosa porque necesita la ayuda de los insectos, es el Don Diego de la Noche. ¿Por qué se llama Don Diego de la Noche? Porque se abre de noche y tiene un perfume muy rico y espera ser polinizada a la noche. Si están todos durmiendo, no. Hay varios insectos que están de noche. ¿Quiénes son? Las polillas. Y hay otras plantas que usan también a los insectos. Tenemos nuestro abejorro, el mangangá, el chisito volador. Las mariposas también ayudan a las plantas. También las plantas inventaron una forma para que las aves las ayuden a ser polinizadas. ¿Pueden creerlo? ¿Conocen esta planta? Se llama mata guanaco. ¿Qué es lo que prepara la mata guanaco en su flor? Un juguito que es el néctar muy dulce, que es la recompensa para que vengan las aves. ¿Cómo lo sé? Un día me quedé mirando y vi a estas aves, miren cómo les quedó todo el pico amarillo alrededor. Iban de una flor a otra buscando el juguito y de paso transportaban el polen. Son los repartidores de polen también. Y ya hablamos de cómo se polinizan, cómo se preparan las flores. Ahora vamos a hablar de la fructificación, cuándo se transforman en frutos y cómo dispersan sus semillas o frutos también. Algunas plantas prepararon sus frutos para que las ayuden los animales a dispersar. Por ejemplo, el calafate. Acuérdense que el calafate tiene espinas. Los pajaritos se meten entre las ramitas, comen sus frutos y se llevan a otra parte volando las semillas. Las dejan cuando hacen sus cacas. Como yo soy una detective ambiental, un día me puse a mirar. Fíjense, me paré al lado de un cerco y vi las cacas de los pajaritos que se posaban ahí. ¿Y qué había abajo? Plantitas de calafate, que habían crecido porque las semillitas habían caído de las cacas de los pajaritos. Las plantas necesitan llevar lejos, dispersar lejos sus semillas, pero no tienen patitas como los animales. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, los zorros que tienen la trompita finita a veces van y comen frutos de calafate. Se alejan a veces mucho tiempo caminando, cuando hacen sus cacas, dejan las semillas. Las plantas también, para dispersar sus semillas, tienen la ayuda del viento. Por ejemplo, el neneo, que es ese pinchudo. Las semillitas tienen como alas, vuelan como si fueran pequeños helicópteros cuando se desprenden, entonces se alejan de la planta madre. Hay muchas plantas que tienen como el famoso diente de león, lo mismo, son esos plumeritos que cada uno lleva una semilla. Las plantas en la estepa patagónica, sabiendo que hay viento, también se prepararon así. Entonces dispersan sus semillas como si fueran el diente de león. Aprovechan al viento. La anémona, por ejemplo, también aprovecha el viento. Y hay otras que son un poco bailarinas con el viento, porque son como pequeñas maracas. Cuando se seca el fruto, las semillitas están adentro, se abre un poquito y el viento las mueve, bailan. Cuando bailan, salen volando. Son como las maracas de la señorita de música, que cuando se rompen salen todas las semillitas que hacen ruido para afuera. Otras plantas que tiran las semillas, las dispersan como si fueran maracas con el viento son el Don Diego de la Noche, el zapatito o topa topa. Y hay semillas que saltan también. No son frijoles saltarines. En realidad son pequeñas chauchas. La arvejilla, la mataguanaco, tienen sus semillas adentro de unas chauchitas como las arvejas que cuando se secan explotan, se abren y saltan. Y están las semillas viajeras, esas semillas que seguramente las conocen, los abrojos, que se enganchan, tienen como unos ganchitos y se enganchan del pelo del zorro, del pelo del guanaco, del pelo de la liebre y viajan enganchadas para todas partes, igual que nuestras zapatillas. Así que cuando llegamos a casa y vemos que las zapatillas están llenas de abrojos, no protestemos, somos los ayudantes de las plantas que dispersan sus semillas en forma de abrojos.
¿Cuánto aprendimos hoy, no es cierto? Aprendimos mucho de los árboles, de los arbustos, de las hierbas. Aprendimos que son seres vivos, que hay que cuidarlos, hay que respetarlos. No tienen voz, así que si yo los rompo, los piso, los corto, sufren como cualquier ser vivo. Las plantas son importantes porque son la casa de otros animales. En la estepa una planta chiquita puede ser la guarida, el refugio de un zorro gris, por ejemplo, de un piche. También los arbustos y los árboles sirven de casa para los nidos de los pajaritos. Pero imagínense que la casa esté sucia. ¿Estos pichoncitos podrán vivir en un lugar donde hay bolsas que hacen ruidos? ¿Bolsas enganchadas? Nadie puede dormir cuando el viento empieza a soplar y las bolsas hacen ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a las plantas? Primero que nada, ser respetuosos en el lugar donde nosotros vivimos, en la ciudad. ¿Por qué? Porque los perros, si dejamos las bolsas en cualquier lado, las bolsas de basura, las rompen y se dispersan. Se dispersan también en la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en casa? Tenemos que aprender a separar las cosas que se pueden reutilizar, reciclar, también las cosas separadas que no se pueden volver a utilizar. Podríamos hacer compost con las cosas orgánicas, tratar de usar menos plásticos, menos bolsas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos plantar plantitas, sobre todo si son nativas, mucho mejor. Entre todos tenemos que ser buenos jardineros del lugar donde vivimos, del entorno de nuestra casa, del entorno de nuestra ciudad, de nuestro medio ambiente, de nuestro parque nacional. Cuidemos las plantas entre todos. Contamos con vos.